hermanos, hágalo, porque Él es bueno. Gloria a Jesús. Qué bueno es Dios. Esta es una iglesia de oración. Y cuando la iglesia es de oración, el cielo siempre está abierto. Gloria a Dios. El cielo siempre está abierto a favor de los que adoran y de los que oran persistentemente. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por esta iglesia, Señor, una iglesia santa, una iglesia en integridad, una iglesia con fidelidad, Señor. Gracias por los miembros, gracias por los pastores, gracias por los líderes, Señor, de esta congregación. Tú sigues expandiendo tu reino, Dios, tanto espiritual, pero también físicamente. Mira el proyecto de esta iglesia, Padre. Sigue multiplicando al 100, al 30 y al 60 por uno, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Te pido ahora, Dios, que reprenda todo tipo de distracción. Que estemos enfocados en lo que tú quieres tratar con cada uno de nosotros. Reprende, Dios, toda maldad, todo pensamiento contrario. Échalo fuera ahora en el nombre poderoso de Jesús. Concéntranos, Señor, en lo que tú quieres ministrarnos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Bien, como dijo el pastor, pueden sentarse un momento. Como dice el pastor Julio Damaso, mi nombre es Israel de la Rosa. Pertenezco a la iglesia Restaurando Vidas en San Juan de la Maguana, eso es en República Dominicana. Nuestro pastor Dionisio Valdés y su esposa Eunice de Valdés. Y el pastor Sandy Valdés, que viene siendo hijo del pastor. Allá el Señor nos puso al frente de una obra en el kilómetro 11, eso es 11 kilómetros antes de llegar a San Juan de la Maguana. Y por la misericordia de Dios pudimos establecer esa obra ahí. Yo estoy aquí ahora mismo, pero la obra sigue trabajando. Ya la iglesia tiene 4 congregaciones, una en Santo Domingo, una después de San Juan a 3 kilómetros, y el Señor está obrando. Fíjense, mi hermano, lo que Dios puso en el pastor Julio Damaso. Cuando yo vine hace 2 años, yo iba caminando por esa calle un poco angustiado, porque he aprendido a través de la palabra que el hombre o la mujer de Dios no mendiga pan. Eso es lo primero que uno tiene que tener como cristiano. Cuando yo veo a un cristiano caminando en la calle y está pidiendo, no es un hijo de Dios. Porque en Salmo el mismo David dice que él fue joven y después envejeció, pero no vio un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, en otras palabras, el justo, el cristiano, tiene que dar al que necesita. Pero el justo, el hombre de Dios, no pide. Y si pide, le pide a su Padre. Gloria al Señor. El tema que yo quiero tratar con cada uno de ustedes, y quiero que afinen sus oídos, porque es un tema que parece algo material, algo físico, pero no lo es. Es espiritual. Y el tema es dar en medio de la necesidad. Dar en medio de la necesidad. Y yo quiero que usted vaya a su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 16. Quiero decirle que si alguien se va a dormir, porque es una hora muy pesada, usted se levanta, va al baño, se lava la cara y vuelve y se sienta, porque no quiero que se pierda lo que Dios nos va a ministrar en esta tarde. Primera de Reyes. El primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 16. Wow. Gloria al Señor. Quiero decirle que, hermano, ese tema no tiene que ver, aunque tiene que ver, pero yo no le dije nada de esto para ese tema. No, para nada. No está conectado con los que está aquí, ¿verdad? Por si acaso. Para el nada. pastor me pidió explicar, porque estamos conduciendo. No tiene que ver con esto. No. Sí, la palabra del Señor. Amén. Ese es un tema que yo no se lo he comentado al pastor y Dios es nuestro testigo. Amén. Bien. Amén.
Pero es un tema que tiene una tendencia a confundir a primera vista, pero nos vamos a ir dando cuenta de que es algo un poquito más allá. Bien, capítulo 17, versículo 9 al 16, dice la palabra de Dios. Leemos para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Padre y el Espíritu Santo. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, para beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, para que la muerte llegue, porque no había nada en ese tiempo. Elías le dijo: no tengas temor. Vuelvo a repetir esto. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello un panecillo, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Vuelvo a repetir esto: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así a esta congregación: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho Elías, o por Elías. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Bien, cuando nosotros hablamos de dar, del latín significa dare. Se le agrega una E más al dar. Pero cuando usted lo relaciona con el griego, significa diaconía o diáconos. Es como cuando un ejemplo le está dando su servicio, su devoción a Dios. Le está dando adoración por medio de lo que hace. No importa en lo que haga en la iglesia. Él está dándole a Dios por agradecimiento. Y por eso en muchas iglesias le llaman diáconos a los servidores. Pero realmente lo que se está es dando una forma de adorar a Dios. Pero cuando usted se va al hebreo, el dar significa benatanú. Benatanú quiere decir que cuando una persona está ayudando a alguien, o está ayudando al prójimo, o está sirviendo en la iglesia, lo que quiere decir en el hebreo es que usted está entrando en los secretos del Eterno de Israel. Y cuando usted entra en los secretos de Dios, significa que usted está haciendo un acuerdo, un convenio entre Dios y usted, entre el Padre y usted. Entonces, en el hebreo significa eso. Entonces, dar es poner a disposición de una persona o una cosa, algo material o inmaterial, específicamente si esa persona lo necesita o le conviene. Dar significa conceder, conferir, otorgar, donar, entregar. Cuando usted está dando en el andar cristiano, usted está produciendo, está generando. Vuelvo a repetir esto: cuando usted le está dando a Dios, sea a través de un servicio que usted está dando al prójimo, a su hermano, a su familia, en la iglesia, usted está produciendo o está generando en lo espiritual. Entonces debemos tener algo muy importante a la hora de nosotros poder dar una adoración a Dios, y es que nosotros tenemos que tener fe. Número 1, tenemos que tener amor. Número 2, tenemos que ser obedientes.
para que el cielo esté a favor suyo, esté a favor mío, yo tengo que darle a Dios en la fe, en el amor y en la obediencia. Porque yo no puedo hacer algo cuando yo no tengo esos principios de la fe, del amor y de la obediencia. Entonces nosotros debemos pensar en el Señor cuando estamos ayudando a una persona. Por ejemplo, yo vine aquí a Nueva York. Tengo un amigo que tiene una hija que se le enfermó. Él me llamó. Me dijo, me tengo que ir a Santo Domingo. Me dijo, mi hija está pasando un proceso de un cáncer. Está pasando una situación terrible, difícil. Y yo inmediatamente vine a resolver algo de mi familia, pero vine a apoyarlo a él con su hija. Cada vez que su hija va al médico me llaman y yo tengo que dejar lo que estoy haciendo y acompañarla. ¿Por qué? Porque le estoy dando a Dios un tiempo, mi servicio, a favor de esa niña, pero estoy honrando y glorificando a Dios. No le estoy cobrando ni un solo peso a ese amigo mío. Es como un hermano. Lo que quiero decir es que yo tengo a Dios como testigo por lo que yo estoy haciendo. Y esa es la vida del cristiano. Mucha gente está dando, pero también al mismo tiempo están haciendo daño. Mucha gente le están ayudando a su comunidad, pero por detrás está matando gente. ¿Cuántas personas están ayudando y están haciendo negocios ilícitos? Entonces eso no adora a Dios. Pero en la vida de nosotros que estamos en el mundo, pero no somos de aquí, tenemos un concepto de dar diferente. Porque eso le permite a usted entrar en los secretos de Dios. Y Dios fue el primero que nos dio a nosotros. En estos versículos nos enseña que Elías fue un hombre de Dios. Fue un hombre temeroso a Dios. Fue un hombre obediente a Dios. Mire la característica de este hombre. Este hombre no estaba perdiendo su tiempo en la televisión. En aquel tiempo no había televisión. Pero no estaba perdiendo su tiempo en cosas cotidianas. Elías, me imagino que si hubiese redes sociales, Elías no estaba perdiendo su tiempo en redes sociales. Elías estaba trabajando y estaba haciendo cualquier cosa que él estaba haciendo, la estaba haciendo bajo la voluntad de Dios. Entonces Elías obedeció a Dios. El Señor le dice, vete a Sarepta, en el Mediterráneo, entre Tiro y Sidón. Eso es en Siria, en Libia, esa zona por allá. Y le dice, allá yo le he ordenado a una viuda que te sustente, una viuda gentil. Ve donde ella, que ella te va a sustentar. Y cuando el profeta llega donde la mujer, le dice en el versículo 10 y 11, que le dé agua, un poco de agua en un vaso. Mire qué elemento más esencial, un poco de agua. Después le dice, la vuelve a llamar y le dice, necesito que también me haga una pequeña torta, un panecillo. Mire otro elemento, un pan. La viuda le dice, vive Jehová tu Dios, yo no tengo nada, solamente tengo ¿qué? Un poquito de harina en una tinaja y un poquito de aceite. ¿Cuántos elementos hay ahí? El agua, tenemos la harina, tenemos el aceite. Y si usted fusiona el agua, la harina, el aceite, ¿qué es lo que le da? Un pan. Entonces, ¿qué dice en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14? Que cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, dice Jesucristo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Entonces el agua se ve algo fácil, se ve sencillo de que la mujer le pasó un poco de agua en un vaso. Pero cuando usted se va a lo espiritual y esa simbología del agua, usted la transfiere a lo espiritual, significa que la palabra de Dios es como agua. ¿Por qué es como agua? Porque en Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, dice Cristo, aquí hay un ejemplo que él pone sobre los esposos amando a las mujeres. Él dice, en la parte B, dice que Cristo lavó la iglesia con agua por medio de la palabra. Ay, santo, santo. En otro sentido, en esta iglesia la palabra es como el agua.
que sigue fluyendo, porque esto es una iglesia bíblica. Y como nos regimos por la palabra, viene la unción del Espíritu Santo, que viene siendo la simbología del aceite. Entonces el fluir de la palabra, el fluir del Espíritu Santo no cesa en este lugar. Pero aparte de eso tenemos el pan. ¿Y quién es el pan? Juan capítulo 6 versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces la presencia de Cristo se permanece aquí fielmente. No importa que usted sea infiel, Él permanece siendo fiel. ¿Qué Dios le está diciendo a la iglesia de Ebenezer? Que no verán escasear la tinaja de harina, ni la vasija del aceite va a faltar, porque el Señor está a favor suyo, está a favor nuestro. No importa que siga el virus, no importa que se levante la tercera guerra mundial, no importa que se levante cualquier problema, no importa que haya escasez. Dios está a favor de esta iglesia, Dios está a favor suyo, Dios está a favor de su familia. Dios sustenta, Dios a usted lo sustenta. Pero hay un requisito por el cual hay un requisito que Dios demanda de cada uno de nosotros: que seamos fieles, que tengamos fe, que seamos obedientes y que amemos al prójimo. Si esos requisitos no están, el cielo está cerrado. Sí, porque en aquel tiempo Dios cerró el cielo, en el tiempo de Israel, en el tiempo de acá. Y Jezabel era una bruja, adoraba a los dioses falsos. Como Dios es celoso y Dios merece lo primero, ellos comenzaron a adorar los falsos dioses. Entonces Dios se comunica con el profeta, le dice: voy a cerrar el cielo, te voy a sacar. Es como, se parece un poco a lo que estamos viviendo en esta generación. Espiritualmente, esta generación tiene el cielo cerrado. Pero hay Elías y hay viudas como usted y yo, que Dios se comunica con nosotros. Porque no importa los méritos que usted tenga en la tierra, no importa lo que usted haya conseguido. Yo soy administración de empresas y yo ni menciono eso. No importa si usted tiene léxico o no lo tiene. Yo lo que sé que si usted tiene un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, un corazón obediente, un corazón que tiene misericordia, Dios tiene el cielo a su favor. Eso sí yo lo sé. Pero ¿qué sucede? Elías y la viuda, y voy a agregar un elemento más, y su hijo pudieron producir, pudieron generar. Sí, porque cuando ellos se sacian, cuando Dios les suple todo, entonces viene un problema. Y es que el hijo de la viuda se enferma. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué vino esta aflicción? La viuda le dice al profeta: ven acá, me has sacado los trapitos al sol. Tú viniste fue a restregarme mi pecado. Y el profeta, como es un hombre de Dios, como está sumergido en la presencia, clamó a gran voz a su Dios. Y le dijo que reviviera al niño. ¿Y qué hizo Elías? Tomó al niño, lo llevó a la cama y se le acostó 3 veces. Y la Biblia dice que el alma volvió al niño. En otras palabras, ellos pudieron producir, pudieron generar en la fe, en obediencia, en amor, y a través de eso vino el milagro de sanidad. En otras palabras, si usted sigue sumergido en la presencia, en la visión de la iglesia, obedeciendo a sus pastores, siendo afable, siendo misericordioso, teniendo amor, el Señor va a seguir produciendo, va a seguir generando, pero la salud también se la va a dar, de acuerdo a la voluntad de Él. Entonces, ¿cuál fue el propósito, la razón? Primero, Elías era un hombre de Dios. ¿Es usted un hombre de Dios? ¿Obediente? Elías fue un profeta, tenía fe, tenía amor. La viuda fue obediente y también actuó por la fe. 3, reconoció que Elías era un hombre temeroso de Dios. ¿Está usted reconociendo a los hombres de Dios? 4, en medio de la necesidad o el caos que se presentó en el momento de la muerte del hijo de la viuda, pudo haber un milagro de sanidad. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 3,
Cuando Pedro y Juan subían a la oración, le traen un cojo de nacimiento. El cojo de nacimiento estaba atento al dinero, a la limosna. Pero cuando Pedro lo mira a los ojos, le dijo, mírame a los ojos. Ahora te digo, levántate y anda. ¿Y qué hizo? Que la presencia del Señor llegó al cojo, se levantó, se le arreglaron los tobillos y el hombre comenzó a alabar a Dios. Porque a veces no es necesario tener recursos económicos. Si usted tiene la presencia de Dios, mire, usted va a hacer maravillas y prodigios en el Señor. Es procurar tener la presencia de Dios. Cuando yo me casé, hace 13 años, encontré un hombre que le dio una trombosis. El hombre se sentía impotente, no podía trabajar. La mujer estaba, ya usted sabe, porque ella era la que estaba manteniendo el hogar. Esa mujer, ese hombre le hablaba a esa mujer y esa mujer ni caso le hacía, porque se cansó. Pero él no tenía culpa porque él se enfermó. Y yo tenía 500 pesos. Aquí son como $10, pastor. Pero allá 500 pesos no se pueden medir igual. Y él me dice que tenía que comprar una medicina. Yo hablando con él y dándole consuelo y hablándole de parte de Dios, doy media vuelta, me voy. El Espíritu de Dios vino a mi vida. Yo no sé si fue una voz o fue mi loquera, yo no sé. Pero yo sé que el Señor me dijo, dale los 500 pesos al hombre. Y yo obedientemente se lo doy. Me voy a la casa, mi esposa me está esperando allá. Digo, Israel, aquí no hay nada de comer. Digo, bueno, lo que yo tenía yo lo entregué. Pero ¿y cómo tú y me dice mi esposa, ¿cómo tú te pones a dar lo único que tú tienes? Obedecí al Señor. Pasó una semana, pasó 2 semanas, llegó un sobre a mi casa. Yo tenía que pagar la casa en ese momento. Cuando llegue el sobre, está el dinero de la casa y como la nevera estaba vacía, suplí la nevera por 1 mes, 2 meses. ¿Se da cuenta lo que es obedecer la voz de Dios? Pero hay que obedecerla a través de su palabra, no a través de cualquier loquera por ahí. Es que Dios le diga, haz esto y usted lo hace en obediencia. Porque Dios no es irresponsable. Dios no está jugando a los dados con nosotros. Dios sabe muy bien quién es usted. Dios sabe muy bien qué usted tiene adentro y qué usted puede dar. Entonces, si usted está rezagada o rezagado o está perezoso, póngase a trabajar para Dios. ¿Dónde? A donde quiera, en el trabajo, en los estudios, donde quiera que usted esté, no deje de mencionar a Jesús como su Señor y Salvador. Para que la gente crea de que hay una esperanza en este mundo caído, en este mundo que tiene el cielo cerrado. 8.000 millones de gente y solamente 2.500 millones de cristianos de diferentes denominaciones son los que creen en Dios. 6.000 impresiones de la Biblia, el libro más impreso. Y ya China ya prácticamente está llegando al evangelio con más pasión, con más fervor. Entonces nosotros tenemos en estos últimos tiempos que estar orando más que hablando. Hay que orar más que hablar, porque estos son los tiempos de oración. El mundo se está destruyendo ante los ojos nuestros y de hecho ante algunos cristianos y no podemos percibir lo que está pasando. La gente sigue sin rumbo, no saben a dónde van, no tienen propósito, no saben por qué nacieron. ¿Cuántos miles de millones de gente no saben su propósito? Usted es dichosa y bienaventurada que usted está aquí hoy, porque usted sabe el propósito de Dios en su vida. Usted sabe que Dios la llamó a usted con un propósito. Porque la gente dice, no, que cuando uno se muera ahí se terminó. Mentira de Satanás. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el que cree en Cristo vivirá. La Biblia dice que el que cree en Cristo no verá muerte. De manera que nosotros sí sabemos para dónde vamos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7, hay otra viuda que le suplicó al profeta Eliseo. Le dijo, mira, mi esposo ha muerto. Mi esposo trabajaba contigo en el staff de los profetas. Era un hombre temeroso a Dios. Fíjese, un hombre temeroso a Dios. Un hombre que respetaba a Dios. Mire la condición de este hombre. Los acreedores ahora quieren cobrarse a mis hijos por deuda. Yo no tengo nada. Ahora, la pregunta que surge aquí. ¿El profeta Eliseo tenía riqueza? Tenía necesidades. Pero el profeta Eliseo no se fijaba en sus necesidades, sino que él caminaba en medio de su necesidad, que son cosas diferentes.
Usted hacer la cosa por necesidad y hacer la cosa en medio de la necesidad son cosas distintas. Son cosas diferentes. Cuando usted actúa en medio de su necesidad, en otras palabras, usted no se fija en lo que usted tiene o lo que no tiene. Pero cuando usted hace la cosa por necesidad, usted se está fijando, miércoles, si doy 5, me quedarán 5. Entonces, ¿cómo resuelvo lo otro? Si doy 10, me quedarán 3. ¿Cómo resuelvo lo otro? Eso es necesidad. Eso, delante de Dios, le digo, eso es algo que no agrada a Dios. Me da pena y tristeza que mucha gente del mundo nos dicen, mira, de que cristiano, y esa gente no dan ni la hora. Esa gente no dan ni la hora. Son tacaños. A mí me da pena eso. Y me da tristeza y vergüenza. Porque yo soy parte de este remanente. Pero hay que hacerle entender al diablo, que el Señor lo reprenda, que el pueblo de Dios está lleno del tesoro precioso, del oro y la plata que viene de Dios. Y como nosotros tenemos eso, o sea, lo que Dios tiene, nosotros somos más que vencedores y tenemos recursos. ¿Por qué? Porque Elías y la viuda pudieron producir en una escasez. Pero no fue hablando, no fue, fue orando, fue sumergido en la presencia de Dios. Porque ¿cómo es posible? A la ciencia eso no le cuadra. Que un poquito de aceite y un poquito de harina se proveyó, se suplió durante ese tiempo hasta que la lluvia cayó. Si usted va de un científico que dice eso es imposible. Entonces, ¿qué pasó aquí con la viuda de Elías y de Eliseo? Que la viuda de Eliseo tenía una vasija con un poquito de aceite. ¿Y qué le dice al profeta? Ve a donde tu vecino, pide toda la vasija prestada, mucha vasija. Y la mujer obedeció. Porque ahí es que está la llave del asunto. En la obediencia. Eliseo no la mandó a pedir, sino prestada. Significa devolver lo que usted tomó. ¿Cuántos cristianos no cogen prestado y no devuelven? Santo mi Dios. Y viven su vida quejándose. Que tengo una necesidad, que tengo una situación. Caramba, pero devuelve lo que cogiste prestado. Porque es que el cielo está cerrado. Si tú devuelves lo que tú tomaste prestado, el cielo se abre. ¿Y qué hizo la viuda? Vendió el aceite, le quedó recurso y pudo sustentarse con sus 2 hijos. Porque no se lo quitaron. Fíjese cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios actúa. El profeta le dijo, ve y pide vasija prestada de todos tus vecinos, vasija vacía. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 al 15, el apóstol Pablo presenta 2 principios. El principio de la cosecha, de la ley de la cosecha, y el principio espiritual. Él menciona un principio espiritual. En el versículo 6, no lo voy a leer por el tiempo, pero sí le voy a dar la enseñanza. Él dice, el que siembra escasamente, descosecha escasamente. Entonces, el apóstol Pablo relaciona algunos de los maravillosos beneficios y recompensas del dar cristiano. Primero establece la ley de la cosecha y segundo establece un principio espiritual. En otras palabras, si usted tiene un granito de habichuela y usted tira ese granito de frijol, en otros países le dicen frijol, allá en Dominicana le decimos habichuela, y usted lo tira en una tierra fértil, según la ley de la cosecha, usted puede producir a través de ese granito de 300 a 600 granos de habichuela. Le da para un moro o un arroz con frijol, o le da para un chipotle, ¿verdad? La idea es que el apóstol Pablo está diciendo aquí que como usted propone, usted tiene que hacer. Por ejemplo, él dice que hay que proponer en nuestro corazón, número 1, número 2, en nuestra alma, número 3, en nuestro interior, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro interior, pero no con tristeza, sino con alegría, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, si usted viene a adorar a Dios, si usted viene a adorar con los instrumentos, si usted viene a adorar con las ofrendas, si usted viene a adorar con la música,
Si usted viene a aplaudir, hay que hacerlo con alegría. Porque no podemos estar obligados en un lugar, sino voluntario y agradable, de agradecimiento al Señor. Entonces hay que proponer antes de dar, no con tristeza, sino con alegría. Número 3, no debemos dar por necesidad. Entonces, en Mateo capítulo 6, versículo 2 al 4, son ejemplos que estoy poniendo, no lo estoy leyendo. Jesucristo dice en un momento, habla acerca de la limosna, pero habla que lo que tu mano derecha haga, no lo sepa qué. Por eso vuelvo al reinicio, vuelvo al principio. Cuando usted está dando, usted tiene que hacer un acuerdo entre Dios y usted. Es algo en lo secreto de Dios. Entonces, en Marcos capítulo 12, versículo 44 al 46, hay una viuda que tenía 2 blancas. Pero el Señor Jesús estaba ahí. Y Él estaba viendo a toda la gente, a la mayoría de los ricos. Y dice la Biblia que echaban en gran cantidades, muchas ofrendas. Pero cuando Él vio el gesto de la viuda, Él dice, ella dio más que todo. ¿Por qué? Porque dio. Y lo dio de corazón. Sí, lo único. Correcto. Lo único que tenía. Se Correcto. Correcto. Por ahí un principio aquí. La viuda dependía de Dios. Los ricos tenían los dones, pero los dones de servicio, de dar, no estaban alineados a Dios, porque ellos estaban enfocados en su papeleta, en las cosas materiales, en la casa. La viuda tenía solamente 2 moneditas, pero su sustento era Dios. El rey David tenía su palacio, era rey, tenía todo, pero su sustento era Dios. El rey Ezequías era rey, tenía todo, pero su sustento era Dios. Cuando el rey se humilla delante de Dios, cuando le llega la enfermedad, le dice, por favor, Señor, permíteme vivir. Y le dice al profeta Isaías, oye, vete, que le voy a dar 15 años más de vida. Es aprender a vivir dependiendo de Dios. Ahora mismo yo estoy pasando un proceso de migración. Yo no sé lo que va a pasar. Humanamente yo no sé lo que va a pasar. Pero en la fe lo veo todo. En la fe veo que Dios resolvió. En la fe veo que Dios abrió el camino. Sí, porque la eternidad de Dios y el ciclo de uno no es igual. En la eternidad de Dios ya todo pasó. Pero nosotros ahora estamos viendo lo que está pasando. Lo que ya pasó, ahora nosotros lo estamos viendo. Porque en la eternidad de Dios no hay un tiempo, no hay un espacio. El universo es tan grande que el planeta Tierra es tan diminuto que está ahí, existe pero no se ve. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo es posible que Dios haga un planeta que al mismo tiempo es grande para nosotros, pero es pequeño en el universo, insignificante, está ahí pero no se ve? ¿Qué Dios es este? Si el universo es tan grande, el universo cabe en la palma de Dios. De hecho, algunos científicos dicen que Dios creó galaxias a 350,000 millones de kilómetros de años de luz. En otras palabras, si la luz recorre 300,000 kilómetros por segundo para llegar a la Tierra, la luz tiene que tardar 350,000 millones de años para llegar a esa galaxia. Y existe y está ahí y Dios la puso. ¿Se da cuenta del Dios tan grande? ¿Se da cuenta del Dios tan poderoso que tenemos? Entonces hizo un planeta con personas insignificantes, con personas que no teníamos la forma de pagarle a Él lo que Él hizo. Y Él se humilló, se hizo hombre, vino aquí a la tierra por usted y por mí. ¿Se da cuenta de la grandeza y de la humildad de nuestro Dios? Yo no sé si usted puede darle un aplauso a Cristo. ¿Se da cuenta de la grandeza de nuestro Dios? En otras palabras, Dios nos dio primero. El Padre nos dio primero. Y eso está en Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor, el Padre, lo entregó todo en medio de una necesidad. En medio de una necesidad, ¿cuál fue? Salvar al hombre y a la mujer, salvar a la humanidad. Entonces, Dios hizo con nosotros este privilegio, esta bendición, este sacrificio de darnos la salvación a través de su Hijo,
Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer con los demás lo que Él hizo con nosotros? ¿Por qué nosotros vemos a los demás como con el hombro? Si Dios lo entregó todo por usted y por mí. Ahora, aquí hay una expresión donde dice escatimar. En otras palabras, es un verbo. Y el verbo o lo contrario de escatimar es que Dios no ahorró, no restringió, sino que derrochó, dilapidó. Oiga esa expresión, dilapidó, derrochó a su Hijo por usted y por mí. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. Mire lo que hizo Dios por usted y por mí. Y a veces nosotros estamos tan afanados que pasamos por un lado, hay una gente que necesita de oración, que necesita de una palabra, y usted pasó afanado. Y de repente la persona fue y no aguantó más y se quitó la vida. Hay que en momento hay que pararse y reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Le agrada a Dios lo que estamos haciendo? Sí, porque hay que aprender a tener balance en la vida. Usted puede trabajar, usted puede estudiar, pero no se descuide en lo esencial. Lo esencial es estar conectado 24/7, los 365 días de la semana con Dios. Porque eso evita, escuche bien esto ahora, eso no está en el mensaje. Eso evita que usted caiga en tentación. Sí, porque cuando la Biblia dice resistid al diablo y él huirá de vosotros, no es viendo televisión, no es entrando a las redes, no es afanándose, es estando en la presencia de Dios, en oración, así como ustedes oran fervientemente. Esa es la manera para evitar caer en tentación. Entonces, cuando usted se sumerge en la presencia de Dios, Dios responsablemente Él pone un escudo a usted. De hecho, la Biblia habla también que Él pone un ángel que acampa alrededor suyo. Eso lo dice en Salmo. Entonces, cuando el diablo quiere venir a atacarlo, no, aguántate. Aguántate, que ese es un ungido del Señor. Yo no puedo entrar ahí. Entonces la gente le dice, no, porque caí en tentación y pequé. Ok, ¿qué tú estabas haciendo? Ah, tú estabas chateando con la amiga de tu esposa. Ah, te descuidaste porque tu esposa tiene una niña que tiene ya 16 años y tú la codiciaste. Cometiste el error. Fracasaste, varón. ¿Por qué? Porque no te mantuviste orando. No te mantuviste leyendo la palabra. Te descuidaste. Y esos son testimonios que me han llegado y lo único que le digo es, hay que orar. Hay que orar. Para tener éxito en el dar en medio de su necesidad, la fe, si le faltó, usted fracasó. Si le faltó el amor de Dios, fracasó. Si le faltó la obediencia de Dios, o sea, usted ser obediente en lo que usted está haciendo, fracasó. Entonces, hay que temerle a Dios. Hay que respetar su fidelidad. Hay que ser discreto ante la presencia de Dios. No se debe tocar trompeta ni bocina de lo que usted está haciendo. Esto tiene que ser entre Dios y usted. Y termino con esto. Lucas capítulo 13, versículo 25 al 27. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta que no es cuestión de que usted saque demonios? ¿Se da cuenta que no es cuestión de que haga milagro? Eso es parte. Lo que Dios exige de ese instrumento que está sacando el demonio, que está haciendo los milagros, porque eso es parte, la Biblia nos enseña, es que ese instrumento esté íntegro, que tenga fidelidad, que tenga integridad, que tenga santidad, que tenga humildad. Porque lamentablemente el orgullo ha imperado muchos corazones de los que han sido elegidos, de los que han sido predestinados. Pero hay gente también que son orgullosos para tomar su decisión acerca de Cristo. Dios lo dio todo. Dios resolvió el problema.
Pero la gente anda en su vanidad de su mente. La gente anda como que mañana no se van a morir, otros andan que hay que gozar la vida porque en cualquier momento uno se va. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El Señor quiere que nosotros demos en medio de la necesidad, no por necesidad. Si usted había actuado por necesidad, cambie su punto de vista, cambie su forma. Esta iglesia, el Señor le entregó una palabra. Los que creen serán, vamos a decir, beneficiados. Pero el que no cree eso, no hay problema. Ustedes comenzaron un proyecto, porque ya lo comenzaron. La harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que Cristo venga. Esta iglesia sigue expandiéndose, esta iglesia sigue creciendo. Si hay alguna persona que no ha recibido a Jesús, te recuerdo, Dios lo entregó todo por ti. Dios lo entregó todo por ti. Él no ahorró nada. Él simplemente quiere que tú le entregues tu vida. Si hay alguna persona que necesita a Cristo, esta es una oportunidad más. Porque Dios te está dando oportunidades. Pero hoy en esta mañana, si tú no has recibido a Cristo, esta es una oportunidad. ¿Hay alguien que quiere a Cristo? De los que están de los presentes, si hay alguno que es cristiano, o todos somos cristianos. Si hay alguien que necesita a Cristo, el Señor quiere salvarte. El Señor quiere traerte a su redil. El Señor quiere traerte a su presencia. El profeta Elías tuvo muchas dificultades. Dios lo tenía que mover de diferente manera. Y fue un Dios que aprendió, fue un hombre que aprendió a caminar en la voluntad de Dios. Si tú te sientes presionado y el Señor te sigue dando la oportunidad, trata de analizar y trata de reflexionar en tu vida qué tú estás haciendo que no está agradando a Dios. Permítame orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo. Padre, tú has ministrado ahora mismo, aquí y ahora, que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija va a disminuir, porque tú, Señor, lo que tú prometes, tú lo cumples. Aquí están tus hijos, fieles, íntegros delante de tu presencia. Señor, todos los recursos que se necesiten en esta obra, físicamente, tú lo vas a proveer, Señor. Gloria a Dios. Tú lo vas a suplir. Pero si hay alguien que no tiene un empleo o trabajo, tú, Señor, también le vas a suplir. Si hay alguien que está enfermo, tú también le vas a dar la sanidad. Aunque la sanidad o la enfermedad, eso no tiene que ser obstáculo para adorarte. Ni la pobreza ni la riqueza tienen que ser obstáculo para adorarte. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre. Y esta iglesia, Señor, está sumergida en tu palabra, que fluye como agua. Esta iglesia está sumergida en tu unción del Espíritu, que es como el aceite. Esta iglesia tiene el pan, Dios, que es Cristo Jesús, que permanece, que su presencia está aquí para siempre, hasta que Él mismo venga, Dios, aquí a la tierra. Gracias, Señor, por Ebenezer, y gracias por los pastores y los líderes. Gracias por cada miembro, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.